días, alumnos del primero de secundaria. Vamos a desarrollar los ejemplos. Primer ejemplo que se encuentra en la página 51, segundo ejemplo de la página 52 y los ejercicios del 1 al 4 de la página 53 del libro de área. Muy bien, para esto comenzamos con este ejemplo. Me está diciendo de que la medida del ángulo AOM es igual a 60 grados y OM es bisectriz de A o B. Determine X. Muy bien, he hecho una lectura rápida del ejercicio. Ahora procedo a guiarme del gráfico y ver los datos que me brinda. Primero, me está diciendo que AOM, el ángulo que está ahí, mide 60 grados. Y veo mi gráfico y en efecto mide 60 grados. OM es bisectriz de A o B. A o B, OM es bisectriz. ¿Qué quiere decir este dato tan importante? De que OM parte en dos el ángulo total. El ángulo A o B lo parte en dos, forman dos ángulos. ¿Qué ángulo formarán? Los ángulos AOM y MOB. Los parte por la mitad, los parte en dos ángulos iguales. Entonces, si este mide 60 grados, necesariamente este otro ángulo tiene que medir también 60 grados. Y es por eso que surge la pregunta, determina X. ¿Por qué? Porque 60 grados ya sé cuánto vale. Pero ¿cuánto vale 8X más 4? Y procedemos a resolver. Sencillo, yo diré 8X más 4 debe ser necesariamente igual a 60 grados. ¿Por qué? Porque los dos ángulos son iguales. Lo que hago simplemente es una ecuación. 4 pasa a restar, me queda 56. X, el 8 multiplica, pasa a dividir. 56 entre 8, 7. Determine X. X es igual a 7. Así de sencillo. Solamente observando y recordando ideas de lo que es bisectriz. Muy bien. Segundo ejemplo. El triple del suplemento de un ángulo es igual a 250 grados. ¿Cuál es la medida del ángulo? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? De que es un poco enredoso. Suplemento, ángulo, medida. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente orden. Recordar conocimientos que hemos visto en la teoría. ¿Qué dice la teoría? Que el suplemento de cualquier ángulo simplemente es lo que a ese ángulo le falta para llegar a ser 180 grados. Entonces, yo les pregunto, ¿cuánto es el suplemento de un ángulo? Yo diré, el suplemento de un ángulo, que es X, porque yo no sé cuánto es eso, siempre será lo que a ese ángulo le falta para llegar a 180. Entonces, el suplemento siempre será el ángulo de 180 menos el ángulo que ya tengo. ¿Ok? Eso ya lo hemos visto en la teoría. Entonces, ese es el suplemento de un ángulo. ¿Ok? Este es el suplemento de un ángulo. Ahora, recordando este conocimiento, veo lo que tengo. Dice, el triple de este suplemento, porque esta es la teoría, el suplemento de un ángulo siempre es esto. Suplemento de cualquier ángulo, X, porque no sabemos cuál es, siempre es 180 grados menos X. Siempre. Entonces, dice, el triple, ok, triple. Entonces, el triple del suplemento de un ángulo, o sea, el triple de este suplemento, o sea, 180 menos X. El triple, entonces 180 menos X por 3, porque sabemos que acá se supone que hay un 3 por. El triple del suplemento de un ángulo es igual a ¿cuánto? 240 grados. Recordemos que aquí hay que colocar el valor de ángulo. Entonces, ¿cuál es la medida del ángulo? ¿Qué ángulo? X es mi ángulo. Es el ángulo que estoy buscando.
porque este S significa suplemento del ángulo. Ok, entonces ya planteo mi ecuación. Y una vez que ya está planteada mi ecuación, sencillamente paso a multiplicar. El 3 multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis, así es que simplemente procedo a multiplicar. El 3 primero multiplicará al 180 y luego el 3 multiplicará al menos x. 3 por 180, 540. 3 por menos x, menos 3x, igual a 240. El menos 3x pasa al otro lado, ¿para qué? Para que se convierta en positivo. 3x. El 540 se queda ahí, el 240 está sumando, pasa al otro lado restando. 540 menos 240. Entonces ya lo tengo de esa manera, solamente voy a voltearlo. ¿Por qué? Porque siempre las incógnitas deben estar ¿para qué lado? Para el lado izquierdo por lo general. Entonces, 3x es igual. 540 menos 240, ¿cuánto es? 300. 300. El 3 multiplica, pasa al otro lado dividiendo. 300 entre 3, 100 grados. Entonces, el ángulo era x. ¿Cuál es la medida del ángulo? X es igual a 100 grados. Y esa, podemos remarcarlo con rojo, esa es mi respuesta. De igual forma acá. Recuerden que siempre es importante remarcar nuestras respuestas porque esa es la conclusión de nuestro razonamiento. Muy bien, tenemos acá ahora, analiza los ejemplos, que se encuentra ya en nuestra página 53 del libro de área. Todo esto se encuentra en el libro de área. Dice, dos piezas de madera, acá las tenemos, forman un ángulo de 132 grados. Determina el valor de x. Muy bien, una rápida lectura y ahora veo mi gráfico. Dice de que este ángulo, ¿cuánto debe medir? 132 grados. Todo este ángulo, ¿cuánto debe medir? 132 grados. Muy bien. Determina el valor de x. Ok. Si dicen que todo esto vale 132 grados y acá también me dice que todo este valor es 5x más 12, quiere decir que es lo mismo. Lo único que tengo que hacer es nuevamente una igualdad. ¿Qué es lo que hago? Planteo mi ecuación. 5x más 12 es igual a ¿cuánto? 132 grados. El 12 suma, pasa al otro lado, restando. 132 menos 12, 120. Muy bien. El 5 está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. 120 entre 5, 24. ¿24 qué? Grados. Calcula el valor de x. Pues bien, el valor de x es 24 grados. Ordenados, concisos y respuestas. Pasamos a este lado, en la que tenemos el ejercicio número 2. Dice, los ángulos AOB y MNP son congruentes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir congruencia? Que tienen el mismo valor. Quiere decir que pese a que estén en diferente posición, tienen el mismo valor. ¿Cuál es el valor de alfa? ¿Qué es alfa? Es un valor que por lo general se le da a los ángulos. Entonces, AOB, pese con MNP, pese a que están en diferente posición, son congruentes. Entonces son, ¿qué quiere decir son? Iguales. Así de sencillo. Ahí atacó mi razonamiento. Entonces lo que yo debo hacer, simple y llanamente, es igualarlos. Y es lo que hago. 4 alfa más 10 es igual a 6 alfa menos 20. Lo que va a proceder simplemente es suma y resta. 4 alfa pasa a sumar, está sumando, pasa al otro lado restando. 6 alfa menos 4 alfa. El 20 está restando, pasa al otro lado sumando. 20 más 10. 20 más 10,
30. 6 alfa menos 4 alfa, 2 alfa. No me conviene tenerlo así. Lo invierto. 2 alfa es igual a 30. Entonces, el 2 multiplica, pasa al otro lado a dividir. 30 entre 2, 15. Alfa es igual a 15, ¿qué? Grados. Y así es como llego a una respuesta. Orden y razonamiento. Paso aquí. Calcula el valor de x. Si la medida AOP, o sea, este ángulo, es 48 grados. Quiere que haya el valor de x. Muy bien, aquí voy a usar el conocimiento de ¿qué? Complemento, pero eso poco a poco. Primero vamos a completar los datos. Medida del ángulo AOP. ¿Cuánto es? 48 grados, que es lo que pasaré a colocar aquí. Esto, señores, 48 grados. ¿Qué quiere decir eso? 48 grados y el resto 5x más 2. Y ahora paso a darme cuenta de un detalle muy importante. ¿Qué es lo que tengo acá? El símbolo de 90 grados. Ahí está el rectángulo. Ya me lo dan de dato. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo AOB, ¿cuánto mide? 90 grados. Ojo, 90 grados. Quiere decir de que si todo esto mide 90 grados y esto mide 48, ¿cuánto medirá esto? Simplemente razonamiento. Si todos los ángulos que están aquí en medio de A o B ya los tengo, deben ser la suma de estos dos, ¿cuánto me debe dar? 90 grados. Y planteo mi ecuación. 5x más 2 más 48 grados. ¿A cuánto debe dar? Ya me dice aquí, 90 grados. Y aprovecho para indicarles de que obviamente 5x más 2 es complemento de 48 y 48 es complemento de 5x más 2. Ahora les paso a explicar eso. Entonces voy a dejar un poco más de espacio aquí y colocaré simplemente 48 grados más 5x más 2. ¿Cuánto me debe dar? 90 grados. Ecuaciones. 5x queda ahí. 48 más 2, 50. El 50 está sumando, pasa al otro lado restando. 90 menos 50, 40. El 5 multiplica, pasa al otro lado dividiendo. 40 entre 5, 8 grados. Y ya hallé el valor que me está pidiendo. Y aprovecho este ejercicio. ¿Para qué? Para recordarles que si aquí vimos lo que era suplemento, aquí la fórmula del complemento de cualquier ángulo es la siguiente. Complemento de x, o sea, complemento de ángulo, simplemente, de cualquier ángulo, simplemente es lo que le falta a ese ángulo para hacer 90 grados. O sea, esta viene a ser la fórmula de ¿qué? Del complemento. ¿Y esta es la fórmula de qué? Aprovecharé para colocar aquí. Este es el ángulo, pero este es suplemento. ¿Ok? Esto ya queda registrado y lo tienen que copiar. Por último, ejercicio número 4. La de medida del ángulo AOD dice que mide 75 grados. Entonces, señores, ¿qué es lo que haré? Simple y llanamente, AOD, ¿cuánto mide? 75 grados. ¿Sí es lo que haré? Vamos a colocar que todo esto, vamos a colocarlo acá. Desde aquí hasta acá. ¿Cuánto mide, señores? 75 grados. Todo. AOD. Y BOC dice que mide 32. ¿Cuánto? Desde aquí hasta acá. ¿Cuánto mide? 32 grados, si lo anoto. 32 grados.
¿Qué es lo único que estoy haciendo? Completando los datos. 75 mide todo y BOC solo mide 32 grados. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto mide el ángulo AOB, o sea, esto que nunca hablé, más COD, esto que tampoco nunca mencioné? ¿Qué tengo que hacer acá? Razonamiento, observación. Me da todo. Me da el del centro, que es 32, porque todo mide 75, el del centro mide 32. Y me dice que hay la suma de lo que falta más el otro restante, AOB y COD. ¿Qué dice mi razonamiento? Que simplemente medida de AOB, recuerden que M significa medida, ángulo, este es el símbolo de ángulo, AOB, más la medida del otro ángulo, COD, será igual a todo menos el del centro. 75 menos 32. Entonces, medida del ángulo AOB más medida del ángulo COD es 75 menos 32, ¿cuánto será? 43 grados. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Y muy bien, acá recordando esto de complemento, sencillamente, cuando, en este caso, 48, como tiene un ángulo pegado y está para formar 90 grados, 48 grados, ¿cuál sería su complemento? 5x más 2. ¿Cuál es el complemento de 5x más 2? 48. ¿Ok? Eso es para reforzar lo de complemento. Y esta es su fórmula general. Y acá la fórmula general de suplemento. Suplemento, lo que me falta para llegar a 180. Complemento, lo que a ese ángulo le falta para llegar a 90 grados.